Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis teológico del ministerio de Cristo, basándonos en la rigurosa exégesis del doctor Samuel Pérez Millos. El objetivo es ir más allá de la superficie, para llegar a lo que él llama la vianda sólida de la Escritura. Y esta frase del doctor Pérez Millos es precisamente nuestro punto de partida. Es una llamada a dejar atrás las galletas, es decir, una fe superficial, para buscar ese alimento sólido que de verdad construye una madurez espiritual. Para tener una visión de conjunto de la obra de Cristo, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, su misión. Luego veremos a sus discípulos, sus credenciales como Mesías, la revelación de su gloria y, para terminar, ese choque frontal entre su autoridad divina y la tradición humana. Muy bien, pues empecemos por el principio, por el propósito fundamental que movía el ministerio de enseñanza de Cristo. El propósito de la enseñanza bíblica es muy claro: construir creyentes maduros. La exposición profunda, sistemática, de la Escritura es el único catalizador real para un avivamiento genuino. Y es también lo que protege a la Iglesia de ser arrastrada por todo viento de doctrina. Vale, ya tenemos clara la misión. Ahora fijémonos en los hombres que Cristo eligió para llevarla a cabo. Su elección y, sobre todo, su formación son clave para entender el método del Maestro. El llamado empieza con gente corriente, con pescadores. Cristo no buscaba grandes oradores o intelectuales de renombre. Buscaba a hombres a los que pudiera transformar en pescadores de hombres. Y aquí viene lo fascinante desde el punto de vista teológico. Estos hombres que eligió estaban muy, pero que muy lejos de ser perfectos. Tenemos la impulsividad de Pedro, el sectarismo de Juan, pero Cristo no los descartó. Todo lo contrario. Se comprometió a enseñarles y a amarlos hasta el fin, demostrando así que su poder se perfecciona precisamente en la debilidad humana. La enseñanza de Cristo no eran solo palabras. Siempre iba acompañada de acciones poderosas que funcionaban como sus credenciales divinas. Su ministerio público se puede ver, a grandes rasgos, como una historia en 3 actos. Empieza con un año inaugural de presentación, sigue con un año de enorme popularidad y termina en un año de oposición directa y muy intensa. Fijaos, el apóstol Pedro, en pleno sermón de Pentecostés, nos da un marco exegético que es oro puro. Utiliza 3 términos griegos muy específicos para clasificar las obras de Jesús. Vamos a verlos uno por uno para entender bien la naturaleza de sus credenciales mesiánicas. El primero es teratata. Esto se refiere a la pura conmoción, al asombro que provocaban sus milagros. Hablamos de cosas que sencillamente desafían cualquier explicación natural y te dejan boquiabierto. El segundo término es dynamis. Seguro que os suena. De aquí vienen nuestras palabras dinamita o dínamo. Este concepto no solo describe el milagro en sí, sino que apunta directamente al poder inherente de Dios que está actuando, a la capacidad divina que lo hace posible. Y el tercero, semeia. Esto es fundamental. Los milagros no eran simples espectáculos para impresionar, eran señales, eran credenciales divinas diseñadas con un propósito: acreditar a Jesús, sin lugar a dudas, como el Mesías enviado por Dios. Para entender mejor esa dinameis, esa potencia de Cristo, esta analogía es brillante. Su poder no es como la explosión de la dinamita, que es instantánea y se acaba. Es más bien como una dinamo, un poder permanente, continuo, que no para de generar. A menudo se oyen cifras distintas, pero la fuente corrige el recuento popular. Siendo rigurosos, identificamos un total de 35 milagros distintos realizados por Jesús que quedaron registrados en los Evangelios. Y aquí tenemos el desglose de esos 35 eventos. Como veis, demuestran un dominio y una autoridad divina sobre todos los ámbitos, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre las fuerzas demoníacas y, por supuesto, incluso sobre la propia muerte. Bien, pues ahora vamos a abordar lo que podríamos llamar el clímax teológico de su ministerio. Ese momento único en el que la naturaleza divina de Cristo se revela de una forma explícita. En el monte de la Transfiguración, su círculo más íntimo, 3 de sus discípulos van a ser testigos de algo que va más allá de lo terrenal. Es una confirmación visible y audible de todo lo que Cristo había afirmado ser. Y para ahondar en su significado tenemos que hacernos una pregunta: ¿lo que ocurrió fue una transfiguración o una transformación? La respuesta, desde la teología, es que fue ambas cosas. No fue una transformación de su esencia, sino una transfiguración de su apariencia, que permitió que su esencia divina, por un momento, se manifestara. Este evento era teológicamente necesario por 3 razones muy concretas. Primero, para confirmar su doble naturaleza. Segundo, para revelar su gloria. Y tercero, para dar un anticipo de lo que sería su reino futuro. La fuente aquí utiliza una analogía potentísima.
describe la humanidad de Cristo como una especie de mono de trabajo que cubría su gloria divina. Y en la montaña, lo que hizo fue, por así decirlo, correr brevemente la cremallera. Y ya para terminar, vamos a contrastar la fuente de la autoridad de Cristo con el sistema religioso al que se tuvo que enfrentar. Aquí reside el corazón del conflicto en el ministerio de Cristo. Su autoridad era espiritual. Se basaba en la palabra de Dios y tenía un efecto liberador. Por el contrario, la autoridad de los fariseos se basaba en la tradición de los hombres y su efecto era paralizar y controlar al pueblo con un montón de cargas legalistas. Si este contenido ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte al canal Enseñanza Bíblica Visual. Bendiciones. Esperamos que este material te sirva de crecimiento espiritual.